Ya. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a una charla más, una charla didáctica de este ciclo organizado por la sede de la Universidad de Alicante, con la colaboración de Imajoven, que me encargo de coordinar yo, Luis López Belda, y que hoy llegamos a la tercera y última charla de películas de culto que nos está impartiendo con su maestría habitual y con sus conocimientos David Fuentes Coso. Hola David, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y contarnos todo lo que has recopilado en este tiempo de cursos y de charlas sobre este tema tan interesante de las películas de culto. Y ahora, después de haber visto las películas de culto del cine clásico y las del cine moderno, hemos llegado a la última y una de las más interesantes y las más cercanas a nuestro tiempo, que es el del cine contemporáneo. Ya tenemos ahí un adelanto de lo que nos vas a hablar, que es, por supuesto, uno de los directores de culto más importantes de los últimos 25 años, como es Quentin Tarantino. Pero es sin duda alguna un representante absoluto de lo que es una película de culto, toda su filmografía. Y nada, es simplemente, como siempre, comentar que tendremos una charla de unos 45 minutos que podéis ir preguntando a David, a mí, o a alguno de los asistentes a la charla, cualquier cosa que queráis. Yo iré tomando nota de lo que estáis preguntando y después de esos 45 minutos, pues daremos paso a la respuesta de las preguntas, tanto las que hayáis hecho durante la charla como las que hagáis una vez finalizada la misma. Eh, Recordar que eso que, como siempre, os agradecemos muchísimo la presencia en esta charla virtual. Sabemos pues que no es exactamente lo mismo que una presencial, pero aún así os animáis y también estamos compitiendo con ese solazo impresionante que hace mismo en la ciudad y que invita a salir a la calle, a dar una vuelta, a disfrutar del aire libre en lugar de estar encerrados en casa. Por eso, más que nunca, cuando llega este buen tiempo, os agradecemos a los incondicionales que estéis ahí y bueno, yo, como siempre, para que la conexión sea mejor y para dejar el protagonismo a David, que es el que imparte la charla hoy, ya voy a silenciar mi micro y voy a quitar la cámara para que él nos dé esa charla y dentro de, pues eso, unos 45 minutos, eh, yo voy tomando nota de lo que vais preguntando para que David se centre en lo que importa, que es la charla, y luego ya iremos viendo cómo van esas preguntas. Hoy creo, crucemos los dedos, que hemos mejorado muchísimo la reproducción de los vídeos, tanto en imagen como sonido, y en principio tienen que tirar muy bien. Vamos a ver si no pasa nada y podemos verlos y escucharlos perfectamente. David, como siempre, muchísimas gracias y te dejo la palabra. Gracias a ti, gracias a vosotros. Pues sí, como bien ha dicho Luis, estamos finalizando esta trilogía que hemos hecho de películas de culto, que empezamos con el cine clásico, con Charles Chaplin, en especial la película Una mujer de París, que continuamos con Freaks, la parada de los monstruos, la semana pasada X-Ray y 2001, Una odisea en el espacio y la noche de Halloween, o Halloween, sobre todo 2001, la noche en el espacio, digo, una noche en el espacio. Una, la de 2001 es la clave, el emblema subliminal de película auténtica de cine de culto. La 2001 es en el espacio. Y por fin hemos entrado en este periodo con Reservoir Dogs, la ópera prima de Quentin Tarantino. Y que continuaríamos con la película sorpresa, que hay personas que sí que han adivinado qué película es la siguiente que analizaremos y que veremos si os gusta. Bueno, unos pequeños datos biográficos primero de Tarantino, que como sabéis nace en Tennessee, que se crió con su madre de sangre cherokee, para que veáis que corre por sus venas de Tarantino sangre india y con su padrastro. Su padre biológico era actor ocasional y también entonces le corre por las venas esa faceta de actor que a él también tanto le agrada. Con 16 años vuelve a adquirir el apellido de su padre que había abandonado en su infancia. Comienza a trabajar en un cine porno, fijaros, desde bien temprano una de sus facetas es que trabaja en un cine porno y también empieza a ser habitual de los clientes de videoclub y entabla mucha amistad con los dueños. Y con esa amistad, pues gracias a esa amistad empieza a trabajar en uno de ellos.
Recordaros que es una producción relativamente reciente, que es de 1992 y que supone el debut en el cine de Quentin Tarantino. Un detalle muy importante de su madre es que todas esas música que pone, todas esas canciones que él selecciona tan magistralmente para desarrollar sus películas, muchas provienen de las cintas que le ponía su madre, de la música que le ponía su madre, y él ha declarado que está encantado de hacer ese tipo de homenajes de esa música que le ponía su madre en la infancia. Pues fijaros las horas que pasarían hablando en un videoclub, ¿eh? Estaría muy interesante verles por un agujerito, participar también en esas charlas y ir a ese videoclub a elegir películas y escuchar a Tarantino con sus amigos hablando de películas de Sergio Leone o de Brian De Palma y por supuesto esas películas de cine asiático de acción y de más rarezas de videoclub que tanto le gustan a Tarantino y que incluso no podemos considerar ni de serie B, ¿no? Podríamos considerarlo incluso de serie Z. Compagina ese trabajo de videoclub con estudiando interpretación. Dicen que interviene en un capítulo de Las Chicas de Oro, imitando a Elvis Presley. Si alguien de los que nos escuchan ha visto ese capítulo de la mítica serie de Las Chicas de Oro y donde aparece un jovencísimo Quentin Tarantino imitando a Elvis Presley, porque nos lo comenten, pero no consigue que su carrera como actor continúa, no tiene una continuidad en esa carrera como actor. Así que también se dedica a escribir guiones y uno de los grandes guiones que escribe es Amor a quemarropa, que lo venderá en su momento por solo $30.000. Uno de sus amigos termina de forma trágica con su vida y frustrado el amigo por no poder aquello que más le gustaba, que era dirigir películas. Seguro que era uno de esos amigos que charlaban durante horas y horas en el videoclub y que una de sus pasiones era dirigir. Y eso le marcó mucho a Tarantino, y entonces se plantea ya un antes y un después. Y por eso deja su trabajo en el videoclub, consigue ya vender, como comentaba anteriormente, el guión de Amor a quemarropa y centra todos sus esfuerzos en dirigir. Recordar que Amor a quemarropa o True Romance, como se titula ese título original, es una película dirigida por el gran Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Eso también es digno de hacer una charla sobre los dos hermanos, ir comparando la evolución de ambos hermanos. Podríamos hacerlo por años o por décadas o por un género de cada uno de sus hermanos. Y que fijaros el pedazo reparto que tiene esa película de Amor a quemarropa, que tiene a Val Kilmer, a Gary Oldman, a Brad Pitt, a Christopher Walken, ¿vale? Y por supuesto está Patricia Arquette y el gran Christian Slater en su mejor época en el cine, porque recordad que luego ya fue pasando a productos también de serie B y refugiándose en la televisión. Aunque hoy en día el refugio en la televisión muchas veces es mejor que el refugio en ciertas películas. También escribe el guión de Asesinos Natos y otro guión que es muy poco conocido de él, Pax McKnight, con que su intención es dirigirlos, pero ve que tampoco su carrera de director termina de despegar. Esta película de Pax McKnight también, si hay alguien que tiene más datos sobre ella, porque he intentado buscar y creo que terminó como un telefilm o cambiando de nombre. Pero bueno, al seguir siendo frustrada su faceta de actor y de director, pues también escribe Reservado. Este guión se lo enseña a uno de sus amigos, que en ese momento se encuentra estudiando arte dramático en Nueva York, y ese amigo es lo que va a ser uno de sus productores más asiduos de casi toda su filmografía, Lawrence Bender. Y este Lawrence Bender enseña el guión al profesor, que queda impresionado, y resulta que ese profesor es muy amigo de la esposa de Harvey Keitel. Y a partir de ese momento, fijaros lo que son las casualidades en la vida y lo que el golpe de suerte que se necesita para empezar un proyecto, pues a partir de ese chispa de suerte, del azar, comienzan la financiación y la producción para esta brutal ópera prima. Pues vamos a ver el primer vídeo sobre esta brutal película.
Volver a recalcar lo brutal del comienzo, ¿eh? Esa canción mítica también que se ha convertido en mítica en toda la película y ese homenaje a- al Grupo Salvaje, ese comienzo también homenaje al Grupo Salvaje y esa presentación de todo ese extraordinario elenco que consiguió para la película y que muchos cobraron muy poco por la participación en la película. Prácticamente estaban trabajando para Tarantino de gratis. Sabéis que el sindicato allí, los sindicatos son muy potentes en Estados Unidos y sí que hay que pagar una mínima cuota, un mínimo salario, pero trabajarían prácticamente de gorra. Bueno, la película costó $1,500,000 y recaudó 8 veces su inversión. Ganó el Festival de Sitges el premio a mejor dirección y mejor guión. Tarantino siempre recuerda su participación en Sitges como algo memorable y como le está muy agradecido a este festival que fue uno de los máximos impulsores en la carrera de Tarantino. Harvey Keitel, igual que Lawrence Bender, hacen también funciones de actor y productor. Lawrence Bender sale con una voz de la radio, sale haciendo una función de voz. Y Steve Buscemi se rumorea que también aportó al guión algunos diálogos. Otros, como hemos visto, Chris Penn, Michael Madsen y el inglés Tim Roth, que es la gran, también estuve intentando buscar como un inglés, terminó en una producción estadounidense y con marcado, está claro, el marcado acento de Estados Unidos, eliminando su inglés del Reino Unido. Y no sé cómo llegaron a los proyectos, supongo que a través de Harvey Keitel, pero en aquella época también era no era un gran actor, era un desconocido, venía del mundo del teatro. Eddie Bunker, que es el señor azul que aparece muy poco en la película y que aquí ha aparecido una pequeña perilla, era un auténtico atracador de bancos y que se convirtió luego en asesor de muchos films del tema de policial y del tema de robos y que incluso también escribió novelas policíacas de poca entidad, entre comillas. Y Laurie Tenney, que también es un actor de serie B, muy marcado por los conflictos con la policía. Estaba saliendo y entrando continuamente de la cárcel, pero su verdadera profesión era ser actor, a pesar de esos salidas y entradas de la prisión. Vamos a ver el siguiente vídeo marcado por las escenas de acción.
Aparte del dominio del espacio que tiene de Quentin Tarantino, os he puesto este montaje de primero en las calles y luego en ese reservado para perros, en esa perrera, en ese almacén, que bien domina con el lenguaje cinematográfico esos movimientos de cámara tan importantes y tan impactantes para mostrar los distintos puntos de vista de la narración de los diferentes personajes que, como iremos viendo, no dejan de ser continuos referentes y homenajes a películas tanto clásicas como esas series B y series Z que veía en el videoclub. Vamos a ver esas referencias con este vídeo, el siguiente vídeo, y fijaros, ya veréis la clara referencia de un cine tan clásico como el que vamos a ver os voy a mostrar en el vídeo. Esta es la obra perfecta y magnífica de Atraco Perfecto del gran Kubrick, y veis cómo los roles de todos los delincuentes están también claramente mostrados en pantalla, y vemos como uno es el inteligente, el que organiza el golpe, el que va preparando el golpe, el otro es el más violento, el psicópata, luego el otro es el más asustadizo, el que incluso puede comprometer todo el plan por mencionar el golpe a alguna de sus amigas o a su novia. Y eso claramente son referencias continuas
en el cine también de Tarantino, mezclado, como hemos dicho, con esas grandes dosis de violencia y la utilización fundamental de la música. Atraco Perfecto es de 1956 y claro que tanto la filmografía como de Brian De Palma, como de Martin Scorsese, como de Sergio Leone, incluso Tarantino se ha declarado fan de Howard Hawks, son claros referentes en el cine de este autor. La jungla de asfalto, también de George Houston. Y luego ya volvemos a esas películas de Hong Kong, donde hay un claro referente a City of Fire de Ringo Lam Lam de 1987. Veremos unas imágenes también de esta película y veréis que está claro, no clarísimo, que son continuas las referencias a ese cine asiático que tanto le gusta a Tarantino. Y como hemos comentado, cada uno tiene sus roles específicos y determinados y están muy asociados a este género de atracos, a este género negro, a este género de policías y ladrones que tanto también le gustaba a, a Tarantino y que continúa en su carrera, aún apartándose y como hemos, si seguís la filmografía de Tarantino, veis que se ha ido apartando del cine negro para hacer homenajes a otros géneros, pero siempre con su mirada, que es una mirada bestial que tiene. Vamos a ver el vídeo que os he comentado y vais a disfrutar de que incluso aquí he encontrado como una especie de doblaje del redoblaje. Veremos si es el que el sonido auténtico o no es el sonido auténtico, o que es que en Hong Kong también se estira a doblar las películas. Claro, con un comienzo así es indudable que Tarantino se quedaría totalmente hipnotizado y ya sabéis los referentes, no solo de esa sangre que acaban de mostrar con ese apuñalamiento, sino de estas luces de neón que bien representan también la ciudad de Los Ángeles, que Tarantino también refleja en su ópera prima, esos neones y esas luces que son tan característicos también de cualquier producción de Tarantino en todos los aspectos. Y vemos nuevamente otra escena, otra secuencia de esta película asiática, donde veremos también los nuevos referentes o los mismos referentes o parecidos referentes a, la, a, a la producción de nuestro gran querido Tarantino.
Algunos habéis reconocido al actor Chong Li-Fat, que también trabajó en el cine norteamericano, supongo que gracias a intervención también de Tarantino y esa difusión por el cine asiático que haría por tierras estadounidenses. Y como podéis comprobar, hay gestos prácticamente también que calcados a esa forma de agarrar un cuerpo, como es el cuerpo de Harvey Keitel con Tim Roth en la película ópera prima de Quentin Tarantino, es muy similar, por no decir igual, idéntica a la forma de agarrar aquí del cuerpo que tiene de sus compañeros de fechoría. Fijaros lo que decía el propio Tarantino. Yo robo de todas las películas que veo, los artistas roban, no homenajean. El propio Tarantino decía esta frase. Eran en que un director y guionista que buscaba en numerosas ocasiones la polémica y el debate. Vamos a ir concluyendo con otro magnífico secuencia de esta ópera prima y veréis y os comentaré también otra anécdota muy importante que se puede observar en este vídeo. Comentan en la leyenda de la película que la mujer que dispara a Tim Roth era la profesora de dicción para que aprendiera la jerga de Estados Unidos y eliminara sus dicciones del Reino Unido. Y eso es lo que hemos visto, aparte de, evidentemente, la violencia que está en esta película bien clara. Pues después de este Reservoir Dogs realizó Pulp Fiction en 1994, que fijaros cosechó la Palma de Oro en Cannes y ganó el Oscar al mejor guion original. Para Carlos Boyeros, en el diario El Mundo, comentaba que era una insólita y violenta ópera prima donde se mezcla la sangre, el talento y una apasionante estructura. Y para Desson Thompson, del Washington Post, la película es un largo clímax, incluso con sus flashbacks, saltos temporales, no decae nunca. Y para vosotros ya podéis ir poniendo en el chat vuestras impresiones, los que hayáis visto reservados y los que no y hayáis contemplado estas secuencias y estas escenas, pues también podéis opinar, sobre todo con esos referentes claros a películas clásicas y al cine asiático. Pues ahora pasamos a la siguiente película, que es la película sorpresa que muchas personas adivinaron o algunas personas adivinaron.
que es Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar de 1996. Unos pocos datos biográficos de Amenábar, que nació en Chile en 1972, de madre madrileña y padre chileno, y que por culpa de la dictadura, del inicio de la dictadura en Chile, se traslada a Madrid con sus padres y su hermano mayor. Yo creo que era hijo único, pero no tiene un hermano mayor. No era muy aficionado a la televisión, pero sí le gustaba leer novelas de ciencia ficción, de terror y de suspense. Sobre los 15 años descubre el cine y, claro, y se apasiona con el cine de Spielberg, de Hitchcock y de Kubrick, de tres grandes directores del séptimo arte. Otra de sus grandes pasiones es la música. Él compone, como sabéis, es muy de oídas, no tiene una grande del típico de que controla mucho de música, sino que más bien todo lo hace por oído. Y se decanta por estudiar imagen y sonido en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Pero abandona esos estudios porque ve que no hay muchas clases prácticas, que prácticamente escasean las clases prácticas, incluso suspende la asignatura de realización, que hay un pequeño guiño en la película con este tema con el profesor de realización. Vamos a ver uno de sus primeros cortos y veréis que es relativamente sorprendente. Está claro que es un corto de un chaval muy joven, pero ya veréis la calidad que tiene. Esos pasillos del instituto luego lo trasladaron a los pasillos de la universidad y, como habéis podido comprobar, un jovencísimo Amenábar que hacía también de actor aquí manejando la cámara y, por supuesto, claro, de guión y de guionista y de director de este cortometraje. Está claro todos sus referentes también del mundo de Hitchcock y esa música incesante que él ha compuesto para el propio corto y que bien plasmaba en toda esa secuencia. Realiza varios cortos con gran repercusión en festivales, y uno de estos cortos es Eminóptero, de esta secuencia que hemos visto, que es el claro precursor de Tesis, tanto por la historia como por el planteamiento formal. Una de las curiosidades es que el nombre del Bosco sale en ambos films. Entonces, nuevamente, como ocurrió con Quentin Tarantino, aquí también hay un factor casualidad, factor suerte, factor eh, chispa ¿no? de esa vida que puede sorprender a cualquiera, y entonces entra en escena el gran José Luis Cuerda, que el padre de una de las actrices que hemos visto en Eminóptero, Raquel Gómez, era compañero de docencia de Cuerda en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Cuerda ve el visionado, hace de un visionado del corto y completa una entrevista con Amenábar y con su gran amigo Mateo Gil, que le ayuda en las labores del guión. La conclusión de esa entrevista es el encargo para un guión para el largometraje de una película titulada La Tesis. En principio la película se iba a titular La Tesis, y fijaros que de una simple entrevista, Cuerda se fijó en el potencial que tenían ambos chavales jóvenes y decidió continuar adelante con el proyecto.
Vamos a ver el principio de tesis. Como decís, cuando sale el propio Cuerda y dices esa frase de a ver si vais vosotros al cine. Y otro grande de la historia del cine español que es Picazo, que es este señor, que este profesor que está con la protagonista con esa tesis. Luego comentaremos una cosa que ha puesto en el chat Pascual, que es muy interesante, el fenómeno que se habría producido con tesis. Se creó la productora las producciones del Escorpión para realizar tres películas con el mismo equipo. La verdad es que Cuerda consiguió a los mejores en sonido, a la mejor montadora, y claro, confiaba tanto en estos dos chavales que fíjate que se plantearon hacer tres películas con el mismo equipo. Las oficinas era como un dato también curioso, que las oficinas estaban en el mismo sitio donde Emiliano Piedra supervisó el filme de Orson Welles, Campanadas a medianoche, del 65, de 1965, aquí en España. El primer guión era de una película de 2 horas y media, pero se eliminaron unas 48 secuencias y, como os he dicho, se eliminó también el artículo y se quedó como tesis. Cuerda quería a Penélope Cruz como protagonista, pero Penélope Cruz se encontraba rodando, ya veremos qué película se encontraba rodando, y consiguió a otra magnífica
magnífica actriz. Y vamos a ver de quién se trata. Es interesantísimo como encuentro un gran partido, saca un grandísimo partido al tema de la tesis y la violencia audiovisual y cómo eso se refleja en pantalla utilizando el fuera de campo cuando el director quiere y mostrar imágenes o no mostrarlas cuando el guión y el director encuentran el punto adecuado para utilizar esta faceta del fuera de campo y del saber qué mostrar y qué no mostrar. La lección, como bien habéis descubierto, es de Ana Torrent, ya que Penélope Cruz estaba en el rodaje de Brujas de Álvaro Fernández Armero con Coque Mayas, una película también muy generacional de aquella época. Amenábar tenía pensado que Ana Torrent era demasiado mayor para el papel. Recordad que es una actriz que protagonizó siendo niña El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, en el 73, pero al final quedó encantado con su actuación. Hemos visto también a Fele Martínez, el actor alicantino en su primer film, un emergente Eduardo Noriega y, como hemos dicho, Xavier Lorriaga y el Miguel Picazo, que era un veterano director del cine español, de toda la historia del cine español. El cine snuff es el motor de toda la película. Es snuff que ahora explicaremos en qué consiste las snuff movies. Y ahora vamos a mostrar otro vídeo.
Los giros de guión también son muy interesantes en toda la película y también realzan el trabajo de esta ópera prima de Amenábar. Y yo creo que sí que es todo un acierto el casting también del filme. Como hemos dicho, el snuff es un tipo de cine que consiste en torturar, ejecutar, descuartizar a personas y grabarlos con una cámara. Se puede considerar como una leyenda urbana, aunque se creen que han aparecido casos en Suiza y en Canadá. El cine snuff representa el límite de la violencia audiovisual, la máxima degeneración del cine sangriento. Esto es como todo, las leyendas urbanas circulan siempre y más ahora por internet y antes también, bueno, por otros medios y el creerte o no con el creerlo ya es un ejercicio de fe o no fe. Uno de los últimos vídeos que vamos a mostrar, ya el gran Eduardo Noriega, en un papel también que encaja a la perfección en sus cualidades artísticas. Bueno, también como está muy bien utilizado el espacio de la universidad, de esos pasillos de la universidad. Y eso creo que también tienen bastante química los dos protagonistas. Alejandro Amenábar solo tenía 22 años cuando realizó tesis. El rodaje fue del 23 de agosto al 27 de septiembre del 95, con un presupuesto más bien holgado de 120 millones de pesetas de la época, evidentemente. 20 de abril de 96 fue el estreno y en un principio tuvo escaso éxito. Con las nominaciones a los Goya se reactivó su carrera comercial recaudando 440 millones de pesetas, es decir, 3 veces más de lo que costó, unos 2,5 millones de euros. Ganó 7 premios Goya, mejor dirección Nobel, guión original, dirección de producción, montaje, sonido, actor revelación para Fede Martínez y evidentemente mejor película. Y el último vídeo que veremos de esta ópera prima de Alejandro Amenábar y de una película de culto, mm, gracias quizá a ese argumento de las Slam Movies y de estar dirigida por un chaval de 22 años que consiguió semejante éxito y que significó un punto y aparte también del cine que se hacía en España de intentar conectar más con la gente y ser un cine más comercial, más de atracción al público.
Me parece importante también la utilización del sonido y cómo sabe perfectamente manejarse con esos aspectos. El director Nobel, ¿eh? Sabía muy bien los recursos y el lenguaje cinematográfico, utilizarlo a la perfección. Entonces, sí, como hemos dicho, abrió el nuevo camino a una nueva puerta para una generación joven y volver a hacer cine de género en España. La película tiene una excelente historia con una correcta planificación y una notable descripción de personajes. Como nuestro bien amigo Tomás Fernández Valentín, Imágenes de Actualidad, comentó. Eh, pues hemos finalizado por hoy con esta tesis. Yo os voy a comentar una anécdota que guardaré siempre en la cinefilia de mi disco duro del cerebro, de cuando tesis hubo un preestreno en Alicante y venía de presentarse en el Festival de Berlín con bastante éxito en el Festival de Berlín. Y vino el propio Amenábar a Alicante a presentar la película. Y justo en el cine Arcadia, en la parte final, se estropeó la película. Intentaba, y su propio Amenábar subió a la sala de proyección y con el propio proyeccionista intentaron arreglar esa parte final y no consiguieron arreglarla. Y fue el propio Amenábar que interpretó a todos los personajes en la escena del garaje. Interpretaba tanto el papel de verdugo como de víctima y que nos contó esa parte que se había, del CVV que se había estropeado y que luego saltó la copia a la parte como el epílogo que es en el hospital, sin querer revelar nada a los que, destripar nada a los que hayáis visto la película. Y que fue, fijaros que antes sí que venían incluso directores y actores y actrices a presentar a Alicante y como hemos dicho muchas veces como está recordando el previo a la charla, hay momentos históricos y momentos entrañables y momentos nostálgicos que siempre se quedan en el cerebro y esto es uno de ellos. Bueno, pues finalizado queda tesis, finalizado queda esta trilogía de cine de culto y a expensas de poder volver a ver nuevas películas, hacer nuevas charlas con este tipo de géneros o con cualquier otro. Y ahora iremos mirando en el chat a ver cuáles han sido las preguntas de todos los participantes en la charla, sobre todo el tema de Pascual, es cierto que, como ha comentado, creo, ¿no? De que no fue en un principio era una película que no fue nadie a verla y gracias a los premios Goya se reactivó su carrera comercial, como bien ha dicho Pascual. Y no creo recordar, creo que se estrenó en enero, ¿no? Pero incluso en diciembre, enero, diciembre, y hasta febrero o marzo no se reactivó la carrera comercial gracias a esos premios Goya. Y yo creo que es extraño que es una película que podía haber funcionado desde el principio y que no tuvo su éxito y que si no llega a ser gracias a los premios, que muchas veces los premios están separados del gusto del público general. Pero en este caso, pues sirvió para reactivar la carrera comercial. Pues muchas gracias, David, por tu charla. Efectivamente, estábamos comentando por el chat el tema de tesis. Eh, Como es cierto, como comenta nuestro amigo Pascual González, casi nadie la vio en su primer estreno, pero quizá se demostró ahí un poco una de las razones de para qué sirven los premios a veces, ¿no? Los premios a veces sirven para darle una segunda carrera comercial a películas que por lo que sea en su estreno no tuvieron éxito, pero al cabo de los premios, pues el público va a verlas y luego Tesis se convirtió en una película no solo que la vio mucha gente, sino que yo diría que la mayoría de gente que la vio le gustó mucho, sorprendió muchísimo. Sin Tesis no hubiera sido posible todo ese cine de thriller y suspense que se hace ahora bastante, como por ejemplo la última de Mario Casas, No matarás, pero en ese momento no se hacía para nada cine de género en España, era todo drama o comedia. Es cierto que en los años 60, 70 sí que se hizo mucho thriller, incluso de carácter internacional en España, pero él abrió un camino para esa nueva generación de una época donde, por razones obvias, se hacía mucho cine histórico de la guerra civil. Se criticaba mucho que había mucho cine de la guerra civil, pero era lógico porque durante tantos años no se había podido hacer, pues
pues como ahora, cuando vemos cualquier película que viene de un país de los Balcanes, pues el 90% son sobre la guerra de los Balcanes, es normal, ¿no? Porque es un acontecimiento que ha marcado a varias generaciones. Pero Amenábar pues decidió hacer algo totalmente diferente. Al principio no conectó con el público porque era muy pronto quizá, pero los Oscars, o sea, los Goya, le dieron un gran empujón. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, a mí personalmente, Tesis me parece la primera y la mejor película de Amenábar. Hombre, yo que soy muy partidario, a mí me gusta mucho Mientras dure la guerra, de las últimas, y Mar adentro también. Yo creo que yo soy muy sensiblero en ese aspecto, muy sentimental, pero claro, el valor global como película, yo creo que Tesis reúne también esas condiciones que has comentado, de que sirve de punto de partida para un nuevo cine y que consigue el suspense de forma magistral. Y que un Mm, chaval de 22 años pueda hacer una película de estas características. Está claro que Cuerda es un factor también determinante porque le consigue, como hemos dicho, a lo mejor a una de las mejores montadoras, la mejor del sonido, pero claro, luego él tiene que poner todo eso de cara a la pantalla y mostrarlo como lo muestra de forma excepcional. Pero bueno, yo es que Mar Adentro también es una debilidad mía y Mientras dure la guerra, no tan, para mí las dos mejores son Tesis y Mar Adentro, pero Mientras dure la guerra también también me parece. Claro, es verdad, luego está vosotros, es verdad que de claro. Pascual González nos ha Pues dicho mucho comenta también. que es la mejor película para él, Tesis, pero también está ahí Los Otros, que también está muy... evidentemente es una película Los Otros con muchísimo más presupuesto, estrellas internacionales, y entonces yo creo que en relación el dinero invertido con el resultado final, la mejor es Tesis, pero quizá globalmente Los Otros pueda estar a la altura. Y de hecho, lo que comentabas del suspense, esta es una película que yo en todos mis cursos de historia del cine español para estudiantes de Estados Unidos en la universidad siempre ponía esta película, entre otras, y mira que los estadounidenses han visto películas de miedo y de thriller y de tal, y les encantaba esta película. Y eso para mí es una prueba, una película que ya para ellos es un poco vieja, de acuerdo en sus parámetros de gente muy joven, que cualquier película que tenga 5 años, 10 es vieja, esta les gustaba especialmente. Entonces, Porque marca unos códigos, yo creo que tiene unos códigos muy reconocibles de internacionales, ¿no? Y sobre todo el cine clásico de Hollywood y el cine muy ese bien. clásico de suspense. Lo que sí que si tú la vuelves a ver y la analizas con más rigurosidad, pero claro, es una ópera prima, pero por ejemplo, los diálogos, hay ciertos diálogos demasiado estirados, claro, hay ciertas secuencias o escenas que podrían estar un pelín más acortadas, pero yo creo que, claro, es un chaval de 22 años, ¿eh? Que estamos hablando que es muy joven, ¿eh? A pesar de que tenía mucha experiencia en cortometrajes, que había hecho muchos cortometrajes y todos excelentes y ganadores de muchos premios. Pero claro, nada más faltaría que no tuviera ciertas irregularidades teniendo 22 años. Pero claro, capta muy bien el espíritu de toda la película y encima luego tiene el considerarse estudiando, hacer una tesis sobre la violencia audiovisual, pues es otro punto también a favor de la película porque puede generar también un cineforum al respecto de comentar eso, en las películas y en la televisión, la violencia, y luego ya en parámetros como la de Snuff Movies, que no sabemos si son leyendas urbanas o son realidades o nos quieren tapar esa realidad o no nos la quieren enseñar. Efectivamente, lo que la hace diferente al cine de terror que ellos estaban acostumbrados es que no es simplemente el tema de los sustos, el tema de la tensión que está muy conseguida, sino que hay una reflexión sobre nuestra relación como espectadores con la violencia, ¿no? Sí, que es primero la violencia la que nos atrae, o es que hay, o sea, decir, ¿el exceso de violencia es lo que provoca que nos guste tanto? ¿O es que, como bien dice el profesor en la película, el profesor que hace Xavier Elorriaga, ¿no? Elorriaga, Sí, les sí. dice, hay que darle al público lo que pide, ¿no? Esa reflexión sobre el público y la violencia, la relación entre el público y la violencia es lo que a ellos les gustaba especialmente porque normalmente el cine americano de terror es puro divertimento, que está muy bien, nos encanta, pero no hay esa reflexión. Además está el aspecto el comienzo de la película de mostrar el cadáver o no mostrarlo. Y eso juega también, ya te da ya las cartas, ya tienes las cartas desde el principio de que la película que si va a mostrar o no va a mostrar esa violencia. Y a mí siempre me recuerda, no sé, pero a lo mejor es una cuestión mía solamente, me recuerda ese principio de tesis al principio de Freaks, de la parada de los monstruos, con
con esa toma así hacia arriba de la cámara y que muestra como un hueco, como cuando el Fritz intenta mostrar el hueco de cómo ha sido transformado un personaje clave en la película de La Parada de los Monstruos. Una mujer ha sido transformado en, a lo mejor, en un posible monstruo. Y siempre me recuerda, no sé si tenía, y luego hay un plano, si os habéis fijado justo al comienzo, hay un plano que pasa del metro al hueco de toda una escalera grande donde muestra todo el hall de la universidad. Y a mí siempre no sé por qué asocio esas dos formas de rodar en una misma secuencia y un mismo inicio de película. No sé si lo tendría en mente también Amenábar. Si alguna vez me lo pregunto, se lo preguntaré a ver. Sí, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosilla. Estamos hablando tú y yo mucho, pero los que estáis al otro lado, no sé si queréis comentar alguna cosa sobre tanto tesis como la carrera de Tarantino. Hombre, Tarantino lo que está claro es que su primera película, yo creo que la violencia es la película donde utiliza la violencia de forma más real, entre comillas, porque claro, Tarantino siempre es tan exagerado y todo, tan bruto en todo, por así decirlo, que decir que su violencia es lo más real o más como de estilo cómic. Pero yo pienso que que en Reservados es donde más la violencia es más real, en cambio en Pulp Fiction como una violencia más de cómic, más de esas de novelas que tanto le gustaban a él de Pulp Fiction, precisamente en referencia a su título. Y yo creo que va como el que de decir, en mi ópera prima voy a poner toda la brutalidad que he aprendido en esas películas de serie Z y serie B que veía en el cine asiático y voy a hacer un estallido de sangre para luego en las demás mostrar ese estallido de sangre de forma diferente. Pues sí, la verdad es que Tarantino ha ido evolucionando. Esta película es una película donde lo da todo, pero está un poco mostrando su universo. Y como tú bien dices, luego cuando ya se tiene el poder de hacer otras películas, pues reinventa muchos géneros e incluso hace una cosa muy interesante. eh, Hace una cosa muy interesante Tarantino, que es el hecho de reinventar la historia, ¿no? De convertir, pues, tanto en Desencadenado, como en Malditos Bastardos, como en No se merece en Hollywood, eh, tomar su venganza poética como artista y decir, bueno, esto pasó en la historia, pero a mí me hubiera gustado que realmente hubiera pasado de otra manera, ¿no? Pues cambia, pues ya sabéis, mata a Hitler y demás, ¿no? Y Pascual nos pregunta, creo que es Pascual, sí, Sí. si la película de culto nace o se hace. Esa es una pregunta que te dejo más a ti, que has estudiado el tema. Yo daría mi opinión también, pero tú eres el experto. Hombre, yo creo que más se hace. Mucho, está claro es que una vez basado en todas las características que metimos en que íbamos metiendo en ese saco de que eran producciones muchas veces de bajo presupuesto, que tenía una temática transgresora, una temática polémica, que utilizaba actores desconocidos en ocasiones, que eran, como tú bien comentaste, Luis, que Hmm. que el videoclub potenció mucho el hecho de considerar una película de culto, ¿no? Porque fueron legiones enteras que veían cierta película y que iban comentando, pues esta película es una bestialidad de película por la violencia, o es una bestialidad por el sexo que enseñan en la pantalla, o por la temática. Y yo creo que nadie busca el hacer una película de culto, y yo creo que más se hace. Evidentemente, por ejemplo, Easy Rider sí que se podría decir que casi nace como una película de culto porque Peter Fonda ya tenía unos antecedentes con películas de Roger Corman y él ya planteaba que no existía ese tipo de cine en esa época que fue, tal como también comentamos en la charla, esa ruptura entre el nuevo Hollywood y el viejo Hollywood. Y él quería hacer una película más que de culto también generacional, ¿no? Y de cultura de esa época, donde las drogas ya estaban más asequibles, por así decirlo, a todo el mundo, y donde esa cultura de hippies y de libertad total gracias a las drogas, pues eran mostradas en pantalla. Pero bueno, tendríamos también podríamos hacer todo un debate sobre si una película nace o se hace de culto, pero yo creo que es más se hace. No sé lo que opinarás tú, Luis. Pues yo creo que en las películas de culto, no es que nacieran, pero su hacerse era más natural. Es decir, era un fenómeno natural y espontáneo. La gente, pues de repente, pues empezaba a apostar por una película, tipo como pasó con Rocky Horror Picture Show, que era una película, o Harold y Maude, películas que no vio casi nadie en el estreno, pero luego las reponían en un cine de medianoche, la gente empezaba a verlas, el boca a oreja,
y de una manera espontánea se hacían de culto. Ahora hay películas que se han estrenado, que aún no se han estrenado y son películas de culto ya. Es una etiqueta comercial, ¿no? Es una forma. Siempre ha habido etiquetas y el problema es que al final muchas veces nos reímos de las etiquetas que se ponían en el pasado, que es cierto. Se han utilizado muchas etiquetas y en la publicidad cinematográfica en España, sobre todo en la época de la transición, muchas publicidades podrían acusarse de publicidad engañosa, ¿no? Es cierto, pero ahora sufrimos lo mismo de otras maneras, ¿no? También hay mucha publicidad engañosa en el cine. Y el tema de la película de culto, que ya es película de culto antes de que se estrene, pues es la prueba, ¿no? Pero utilizan los mecanismos ya ¿no? de la publicidad y los mecanismos económicos, ¿no? Para intentar vendernos ya que puede ser una película de culto. Y me está claro también que depende muchas veces de quién, del cineasta o el autor o la autora que está detrás de un proyecto, de una película, también para poder considerarlo, ¿no? Hay ciertos directores, ¿no? Como el de Mindosar, ¿no? Que es estos tipos de directores nuevos de la nueva hornada esta de películas de terror, ¿no? Que muchas veces tienen ya la etiqueta para su próximo proyecto de cultos y sin mostrar lo que quieren contar, lo que quieren expresar a través de las imágenes. Efectivamente, efectivamente. No sé. A ver, creo que han escrito por aquí alguno más. De aquí hay bastantes cuestiones. Por ejemplo, dicen, efectivamente, Antonio Sempere rodó un corto, ya que está en tesis, actuó en ese corto. Ujú, Escribe una biografía sobre él. Nuestro querido amigo Antonio Sempere, ujú, que ha salido recientemente en la radio hablando de diferentes temas, como estábamos hablando de la actualidad alicantina y de su propia actualidad, como los efectos de su vacuna. Efectivamente es un gran fan, un gran fanático del cine de Amenábar, lo ha conocido bastante, ha tenido la oportunidad de tener cierta amistad con él. Enseguida apostó por él como un gran talento del cine español, que como así lo ha sido. Y nada, simplemente pues comentar que efectivamente, a pesar de que su carrera pues ha tenido altos y bajos, como pasa con todos los directores, yo creo que es uno de los grandes del cine español actual, pues junto con Almodóvar, que sigue siendo nos guste más, menos su cine. ujú. Cuando tú viajas fuera de España y hablas de cine, la gente no te habla de las películas que produce Telecinco o Antena 3. Eh, eh, Sino que te habla de Amenábar, de Almodóvar, los más veteranos pues te hablan de Bardem, de Antonio Bardem, de Berlanga, por supuesto, y están en ese Olimpo de grandes directores españoles, junto, por ejemplo, a otro director que hizo muy poco cine, pero que fuera de España es muy conocido, que es Víctor Erice, el director del Espíritu de la Colmena. Entonces, nos guste más o menos, son marca España, son gente que, pues igual que Rafa Nadal, como Pau Gasol, son gente que han hecho conocer España por el mundo. Entonces, nos guste o no nos guste lo que hacen, son importantes para nuestro país, ¿de acuerdo? Igual que Bardem o Javier Bardem o Penélope Cruz. Es decir, aquí pues puede ser muy conocido Mario Casas, que me parece un actor muy respetable, o no sé quién más podemos decir, así, o el que hizo El Príncipe, pero eso fuera de España no los conoce nadie. ¿De acuerdo? Bueno, y encima Y ahora, luego Bardem, o sea, incluso el otro día me quedé muy alucinado porque vi un libro de grandes estrellas del cine del siglo XXI, un libro americano, y una era Javier Bardem. claro, O se sea, va metiendo, ya, gracias a las producciones 007 y Piratas del Caribe, también se va metiendo ahí. claro, es decir, ya no entro ni en el personaje ni en su labor de interpretación, pero son estrellas mundiales, son conocidas en todo el mundo, igual que lo fue Antonio Banderas. Antonio Banderas abrió un camino increíble, ¿no? Y simplemente por lo importantes que son, merecen eso, el reconocimiento, independientemente de que nos gusten ellos como personajes o el trabajo que hacen de interpretación, ¿no? Porque, pues que igual que, como digo, como los deportistas famosos españoles, pues dan a conocer España fuera de nuestras fronteras. Y encima ahora Amenábar se lo ha lanzado, ¿no? Está realizando una serie de televisión, ¿no? Que Sí, no sé, hombre, creo eso. que Movistar me No, parece que es. ¿no? Mm, y es Un histórica, me camino. parece. Pues nada, no sé si creo que, bueno, ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí, que cuando las personas que se accedan a la grabación vean hora y cuarto,
Esto siempre es echa un poquito para atrás, entonces vamos a intentar ir terminando. Si nadie más quiere comentar nada, le mando un saludo a Nacho, que me saluda por el chat. Encantado de que estés por ahí, al otro lado de la pantalla, ¿no? Escuchándonos y viéndonos y siguiendo las actividades. Muchas gracias, Nacho, por estar ahí. Y nada, hasta la próxima, que es el próximo jueves a las 7:30. Tenemos la charla sobre emprendedoras y emprendedores en el cine, que es una charla muy interesante con películas como las de Steve Jobs, como la de La Red Social, como la del Manantial, mítica película de Kim Vidor con Gary Cooper, y también películas más recientes como Nightcrawler, Aquel Otto, el fundador, que son películas que hablan de los claroscuros de los emprendedores. Bueno, pues hasta aquí la charla con David. Muchísimas gracias, David Fuentes Coso, Gracias a vosotros, gracias a Joven, gracias a la sede de y Audiovisual agradeciendo a Xavi Alicante. Barreto y Tere Barreto tu trabajo. Gracias a vosotros por estar ahí. Estupendo, David, como siempre, maravillosa charla. Hemos aprendido muchísimo sobre estos dos grandes directores y sabéis que las puertas las tienen siempre abiertas. Estamos ya, de hecho, preparando nuevas cositas para después del verano y nos queda en este ciclo de charlas, todavía nos queda una, como os decimos, jueves, 7:30, Emprendedores y Emprendedoras en el Cine, con Flavia Bernárdez, compañera de la Asociación IMA Joven. Nos esperamos el próximo jueves. Un saludo a todos, muchas gracias a los que habéis asistido, muchas gracias a Pepe Monforte de la sede, que sin su trabajo sería imposible esta retransmisión, y por supuesto, muchísimas gracias a David Fuentes Coso. Un abrazo, David. Igualmente, abrazos. Hasta luego. Chao, chao.